El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como acabamos de escuchar en el Evangelio de este domingo tercero del Adviento, por 3 veces le preguntan a San Juan Bautista: ¿qué tenemos que hacer? En distintos grupos de personas le hacen esa misma pregunta. En primer lugar, un grupo de gente, una pregunta más bien general: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Luego se acerca un grupo de publicanos, aquellos que cobraban impuestos para Roma, por lo tanto eran mal vistos. Le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y luego unos soldados romanos que también andaban por allí, escuchando a Juan Bautista: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Se acerca la Navidad, se acerca el nacimiento del Niño Dios, se acerca también la segunda venida de Cristo, se acerca también nuestra muerte, cosas que nos hablan del juicio, ¿no? El Señor nos va a pedir cuentas, pero próximamente la Navidad, el Señor que viene a salvarnos. Pues hay que prepararse. El tiempo del Adviento es tiempo de preparación, para disponer nuestro corazón, nuestra alma, para recibir al Señor. No sería suficiente hacer algo externo solamente, como preparar un pesebre, un nacimiento en la casa. Hay que preparar el corazón, el alma, para recibir al Niño Dios, que realmente se quiera hacer presente en nuestro corazón. Viene con una nueva presencia, con su gracia, con su amor, con infinidad de bendiciones, y tenemos que prepararnos. Nosotros también tenemos que preguntar
a Dios en primer lugar y preguntarnos a nosotros mismos, en conciencia delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esta gente le preguntaba a San Juan Bautista, porque San Juan Bautista, como saben, fue el precursor del Señor. Antes de la llegada del Salvador, Dios dispuso que apareciera este santo varón, Juan Bautista, nacido de Santa Isabel, como saben, que en el tiempo establecido por Dios se fue al desierto después de haber llevado una vida de oración, de penitencia. Fue impulsado por el Espíritu y empieza a predicar, porque se acercaba la venida del Salvador. Tenía que venir delante de Jesús y preparar al pueblo para ese encuentro con su pueblo y el Salvador. Y la predicación del Bautista era con mucha fuerza, con mucho espíritu, con el fuego del Espíritu Santo. Y decía palabras duras. Y una multitud marchaba al desierto a escucharlo, atraído por sus palabras, ¿no? Se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y él anunciaba la llegada del Salvador. El domingo pasado ya veíamos en el Evangelio de aquel segundo domingo del Adviento, apareció San Juan Bautista predicando un bautismo de penitencia. Ese Evangelio precede al de este domingo, predicando un bautismo de penitencia y encarnando la profecía de Isaías. El evangelista Lucas cita al profeta Isaías, que dice estas palabras: ha resonado una voz en el desierto. Es el cumplimiento, San Juan Bautista predicando en el desierto, la voz. Preparen, que predicaba, ¿qué decía esa voz? Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Preparación para todos los hombres, profetizaba Isaías. Nos predicaba de eso el Padre Ricardo el domingo pasado hermosamente. Hay que preparar el camino del Señor, ¿no? Allanando el camino, ¿no? Aquellos valles deben ser rellenados, las montañas rebajadas, el camino tortuoso enderezado, porque viene el Salvador. Se cumple esa profecía con con Juan Bautista predicando allí en el desierto. El Evangelio de este domingo es continuación de aquel, pero para comprender un poquito mejor faltan algunos versículos ahí, 3 versículos, que es una predicación del Bautista, cosas duras que decía, que son las siguientes, versículos 7 y 9 del capítulo 3 de Lucas. Les decía: raza de víboras. Y palabras duras, ¿no? Raza de víboras, a toda aquella multitud, ¿no? Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira de Dios que se avecina? Viene el Señor, viene con su justicia. Él anuncia, como lo anuncia la Iglesia en el Adviento, no solo la llegada primera del Salvador, sino la segunda que esperamos. ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira de Dios que se avecina? Produzcan frutos de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y que ese arrepentimiento los lleve a producir frutos. Y no digan: tenemos por padre a Abraham, porque de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Para aquellos que se justificaban, ¿no? Somos hijos de Abraham. No alcanza con pensar eso o con decir eso. Tienen que convertirse y prepararse. Tienen que dar frutos de arrepentimiento. Eso se puede aplicar a nosotros.
cuando tal vez nos sentimos tranquilos en el lugar donde estamos, sin buscar el arrepentimiento, la conversión, el crecimiento espiritual. El pecador debe convertirse, pero el que cree que ya está en gracia de Dios y tiene a lo mejor cierta posición dentro de la iglesia o cierto estatus, pues debe crecer, debe convertirse aún, debe buscar seriamente la santidad. Seríamos igual que aquellos que decían, nosotros tenemos por padre a Abraham, seríamos igual si dijéramos, yo ya soy sacerdote, como a veces algunas personas nos dicen, ustedes están más cerca de Dios, son sacerdotes, ya están salvados. El juicio para nosotros será más grande, la responsabilidad es más grande. No alcanza con decir, yo ya soy sacerdote, yo ya soy religioso, ya soy monaguillo, soy catequista, soy lo que sea. Dentro de la iglesia o en la sociedad también. Tal vez llevando una apariencia, ¿no? El Señor ve el corazón. Hay que convertirse, permanentemente el corazón tiende para abajo. Y tal vez por inercia seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Bien, tal vez. Pero nos podemos parecer a los fariseos del tiempo de Jesús, que hacían exteriormente ciertas cosas y el corazón se iba enfriando, oscureciendo, apartando, pues eran doblemente dignos de castigo. Por eso el Señor dirá en algún momento, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los van a preceder en el reino de los cielos. Llevan una vida de apariencia. ¿Cómo está el corazón? Son sepulcros blanqueados, dirá el Señor a los fariseos. Similar, decía Juan Bautista, raza de víboras, ¿no? Conviértanse de verdad. Dice también esos versículos anteriores al Evangelio de hoy, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, ¿no? Al momento del juicio. Todo árbol que no produce fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que convertirnos, tenemos que dar frutos de vida eterna. Y ahí entonces viene el Evangelio de hoy. Toda aquella multitud impactada por esas palabras, ¿no? Dice, ¿qué tenemos que hacer? La gente, ese grupo de gente le pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer nosotros? Y la primera respuesta de Juan Bautista apunta a las obras de misericordia, obras buenas. Sencillamente dice Juan Bautista, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene, y quien tenga comida, que haga lo mismo, ¿no? El ser generosos, el compartir, el no creer que lo que tengo es mío, para yo disfrutarlo y nada más, sin ver la necesidad del prójimo. En definitiva, son las obras de misericordia, esos son los frutos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Y las obras de misericordia espirituales también están incluidas, ciertamente. Enseñar al que no sabe, perdonar, es una obra de misericordia también, es un fruto del corazón bueno que se convierte, que ama, perdona al enemigo. Señor, ayúdame, perdono a aquella persona que me ha ofendido, ¿no? Tiempo del Adviento, tiempo de perdonar, para estar en paz. ¿Cómo vamos a recibir al niño Dios si estamos con rencor, con odio, a quien sea? Con la justificación que quisiéramos tener. Yo no hice nada y me ofendieron, me hicieron tal o cual cosa. ¿Qué culpa tuve yo? Pues perdón, ¿no? El perdonar. Orar, tiempo de oración, orar por vivos y difuntos. Esas son las obras de misericordia. Pues eso les decía Juan Bautista como un látigo, ¿no? Esa voz que resonaba en el desierto. Concretamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues den, ¿no? El que tenga 2 túnicas, que dé una. El que tenga que comer, que le dé al que no tiene que comer. El juicio de Dios, porque el Señor viene a juzgar, el juicio se va
a referir a eso. Tuve hambre y me disteis de comer, le dice a los que se salvan, ¿no? Tuve sed y me disteis de beber. Estaba enfermo y me fuisteis a visitar. Y los que se condenan, ¿no? Todo lo contrario. Pero ¿con quién, Señor? Con ese necesitado, quien sea, ¿no? Obras de misericordia. El otro grupo es el de los publicanos. Y tenía una fuerza especial Juan Bautista porque se acercaba a todo tipo de personas. Los publicanos no se llevaban muy bien con los judíos. Eran judíos, pero como vendidos a los romanos, porque trabajaban para ellos. Eran como traidores a la patria y cobraban, pero lucraban con eso. Ellos también querían convertirse y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No cobren más de lo establecido. Bien concreto, los conocía muy bien Juan Bautista. Tienen su sueldo. ¿Por qué cobran más de lo establecido? Tentación permanente para todos, para muchos oficios, algunos en particular. Es muy poco este sueldo que tengo, pues puedo de manera torcida o no sé qué alcanzar algo más. Me lo merezco, trabajo mucho, me justifico de 1000 formas. Pues si el publicano tenía que pagar 100 pesos, pues cobraba 200. Se quedaba con 100, así de simple, además del sueldo. Probablemente así sea. Por eso Juan Bautista lo dice así con claridad. Conténtense, no cobren más de lo establecido. Ciertamente que había publicanos que se convertían, como Zaqueo. Cuando dijo, si a alguien he perjudicado, le voy a dar 4 veces más, o 2 veces más, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Restituir. Y el Señor ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo era jefe de publicanos. Si un publicano lucraba con eso, el jefe de publicanos, mucho más. Sin ninguna duda. Pues se convierte, y Mateo fue publicano también, abandonó propiamente, sintió el llamado de Dios y se convirtió en apóstol. Algunos son llamados, otros son, pues vive bien tu profesión. El otro grupo es el de los soldados romanos, atraídos también por este judío que predicaba en el desierto, captaron algo especial. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente, dijo Juan Bautista, no extorsionen, no denuncien falsamente y conténtense con su salario. Ahí también lucrar con ese oficio y hacer sentir la autoridad duramente, tentación para todos los que tenemos algún puesto, el dominar con pisarle la cabeza al prójimo, ¿no? Porque me creo más. Y nosotros, cada uno de nosotros, y me lo pregunto a mí mismo, ¿qué tenemos que hacer para preparar en estos 10 días que quedan para la Navidad? ¿Qué tenemos que hacer para recibir al Niño Dios en nuestro corazón, en paz? Cada uno se plantee esa pregunta y se la responde delante de Dios y manos a la obra, dar frutos de penitencia, de conversión, para recibir al Niño Dios. Nuestro corazón está como estaba la gruta de Belén antes que llegara José y María. Una gruta fría, húmeda, oscura, sucia. Pues ahí hay que trabajar, porque viene el Niño Dios, es lo que tengo para ofrecerle. Hay que calentar el lugar, hay que iluminarlo, hay que limpiarlo, hay que quitar las alimañas, los insectos, las espinas, para que el Niño Dios pueda estar ahí. O lo vamos a tirar hacia el Niño Dios, a nuestro corazón,
sucio. Hay que prepararse, hay que corregir algunas cosas, hay que enderezar el camino, hay que orar más. Segunda parte, más breve, segunda parte del Evangelio. El pueblo, dice San Lucas, estaba en expectación y entonces pensaban, ¿será este el Mesías? Y San Juan Bautista los sacó de la duda inmediatamente. Dice, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. Yo al lado del que viene no soy nadie, no soy digno ni siquiera de postrarme a sus pies y desatarle la correa de sus sandalias. No merezco ni siquiera eso. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo y la paja, ¿no? El instrumento que usaban en aquel entonces para separar la paja del trigo. Dice, la paja será quemada y el trigo al granero. Pues viene a juzgar el Señor. Juan Bautista no solo habla de su primera venida, la primera venida de Jesús, sino también de la segunda, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, vendrá a separar. Verdaderamente, si hay trigo, pues esto al granero, si no, paja que se quema, el infierno. ¿Cómo está mi corazón para recibir al Señor en esta Navidad, en la proximidad de su segunda venida y en la muerte que nos puede sorprender hoy, mañana o cuando Dios quiera? Preparados para ese encuentro con el Señor. Con mucha humildad, Juan Bautista, otro ejemplo y otra preparación para recibir al Señor, hay que arrancar toda soberbia. Juan Bautista lo tenían así casi como el Mesías, se preguntaban, ¿era el Mesías? Él dice, no, yo no soy nadie, es preciso que Él crezca, yo voy a desaparecer. No soy nadie, no soy digno de nada. Con mucha humildad, ejemplo para nosotros. Y termina el Evangelio diciendo, con estas y otras muchas exhortaciones, predicaba largamente Juan Bautista, más largo que yo, así que no se preocupen. Predicaba largamente, horas estaban allí en el desierto escuchando a Juan Bautista. Eso sin duda, hacían largas caminatas para escucharlo, para poder bautizarse con él. Muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Lo que anunciaba era así, la conversión, para recibir al Salvador. La buena nueva, es decir, la buena noticia, el Evangelio. La buena noticia, viene el Salvador, eso es la Navidad. Nace el Salvador por mí, pecador, que soy un pecador miserable, viene a salvarme. Vino a salvarme, viene a salvarme y quiere salvarme definitivamente y llevarme un día al cielo. Y eso nos llena de alegría. El cristiano consciente de esa realidad tiene que estar alegre. En este tercer domingo del Adviento se lo denomina gaudete, que significa alégrense. Es el domingo como un paréntesis en el Adviento, en ese tiempo de penitencia, de conversión, de austeridad, porque hay que prepararse, limpiando el corazón. En este domingo la Iglesia quiere que nos alegremos, como dice la liturgia en general, si han prestado atención. La segunda lectura, sobre todo, la carta a los Filipenses de San Pablo. Alégrense. Siempre en el Señor, se lo repito, alégrense. Casi un mandato más que una invitación. Siempre alegre en el Señor, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Ninguna cruz, ningún sufrimiento, ni la muerte misma, si Él ha vencido a la muerte. Y dice también San Pablo, que la bondad de ustedes sea conocida por todos. Ahí están las obras también, ¿no? Alégrense porque el Señor está cerca. Siempre alégrense en el Señor, no en el mundo. Nos alegramos a veces en las cosas del mundo,
cosas pasajeras, secundarias. Alégrense en el Señor, una alegría que nadie nos puede quitar. Alégrense, el Señor está cerca, y produzcan frutos, obras buenas, que la bondad de ustedes sea conocida por todos. No buscando que se vean nuestras obras, sino simplemente las obras buenas se ven, que sea conocida por todos. No se inquieten por nada. San Pablo dice, no se inquieten por nada. Vienen tiempos difíciles. No se inquieten por nada. No se turbe tu corazón. En este mundo triste, aunque haya carcajadas y fiestas y qué sé yo, es un mundo triste, el pecado nos llena de tristeza. En este mundo triste tenemos que ser testimonio, nosotros los cristianos, de verdadera alegría, que es reflejo de la alegría de Dios. Eso es una fuerza enorme, como decía el profeta Jeremías. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Que la Virgen Santísima, que es causa de nuestra alegría, nos ayude en este tiempo a convertirnos realmente, transformar nuestro corazón para recibir al Niño Dios.